Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Y lo que quisiera compartir con ustedes son algunos pensamientos que tienen que ver con cómo podemos recuperar la esencia del discipulado. ¿Tiene la Biblia algún plan, tiene alguna evidencia, tiene algún texto que nos ayude a nosotros a concentrarnos y pensar seriamente en este tiempo donde hay personas que tienden a complicar el discipulado, es decir, poniéndole algunas cargas demasiado difíciles de llevar o simplificar el discipulado también, no enseñando lo que se debe o remitiéndolo a técnicas, prácticas y métodos distintos? Vamos a leer un texto en las Escrituras de Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Estoy leyendo de la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. De esta Iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona, los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la dirección que nos da tu palabra. Te agradecemos mucho por el ejemplo del apóstol Pablo. Él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que podemos tener la confianza que siguiendo el ejemplo de Pablo estaríamos imitando al Señor Jesucristo, además de todos los textos que tenemos que nos ayudan con ese propósito. Bendice tu palabra, te rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi propósito es no dar una serie de principios, tanto para evitar lo que sería una complicación del discipulado o una simplificación del discipulado, sino algo que nos ayuda a orientarnos en nuestra postura y filosofía ministerial que debemos tener como cristianos individuales y como iglesia y como pastores. Tanto el discípulo como también el discipulador. ¿Qué es un discipulado eficaz? ¿Qué es lo que promueve un discipulado eficaz en definitiva? Y como tenemos un tiempo limitado, queremos usarlo correctamente, y yo quisiera compartir 6 sencillas cosas. Quiero que aprendamos la importancia de discipular con teología, de discipular con gozo, de discipular con sufrimiento, de discipular con obediencia, discipular con un objetivo claro y discipular con esperanza y poder. Gracias al pastor Greg, que ya adelantó bastante de lo que tengo que enseñar, pero es un gozo poder repasarlo. Ahora, Pablo está escribiendo a los colosenses y está escribiendo desde la cárcel. El apóstol Pablo escribió Colosenses, Filipenses, Efesios, Primera de Timoteo, Filemón, desde la cárcel por allí en los años 60 al 62. La obra en Colosas no la comenzó el apóstol Pablo, la comenzó Epafras, probablemente que era el pastor de la iglesia, y quizá uno de los convertidos de Pablo en Asia. Según Hechos 19, nos dice que todo Asia escuchó el evangelio mientras el apóstol Pablo estaba predicando durante 3 años y medio en Éfeso.
Los colosenses tenían buena doctrina, pero estaban siendo atacados por una serie de doctrinas y principios que no tenían nada que ver con el Evangelio, de los gnósticos y los judaizantes, que les proponían que había un conocimiento superior. De acuerdo al apóstol Pablo, los colosenses tenían un buen orden en su vida, pero igualmente es evidente que Epafras llegó y comunicó a Pablo esta preocupación, y el apóstol Pablo decide escribir esta carta. Cristo es suficiente. 3 veces menciona, como en Efesios, que Cristo es la cabeza. Y Pablo está hablando desde sus prisiones, pero lo que me interesa de esto es que los principios que vamos a ver aquí son principios eficaces, y especialmente porque el apóstol Pablo se los comparte a personas que nunca vio. Sabemos que esto es importante porque no solamente no vio a los colosenses, sino que tampoco vio a los de la Odisea, tampoco vio a los de Hierápolis, y él recomendó a los colosenses que la carta de la Odisea la lean ellos y que la carta de los colosenses la lean los de la Odisea en capítulo 4. Por lo tanto, no tiene nada que ver que una persona esté presente o no. Aquí hay principios que nosotros podemos tener y que nosotros debemos practicar en nuestra vida. Este es un texto importante para establecer la base del discipulado y son asuntos fundamentales. Pero quiero que veamos primero por qué nosotros necesitamos discipular con teología. Y para esto quiero remitirme a unos versículos anteriores a los que hemos leído en el capítulo 1, versículo 21. Fíjense lo que dice. Y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En soteriología hay algo muy importante que se maneja en toda esta doctrina y que es un banco de 3 patas. Me refiero a la justificación, a la santificación y a la glorificación. Este patrón está en el libro de Colosenses, como acabamos de leerlo en estos versículos. No tenemos tiempo de desmenuzarlo completamente, pero Pablo habla de cómo ellos fueron salvados, de cómo ellos tenían que andar y de cuál era la esperanza que ellos tenían. Ya lo hizo al principio del capítulo 1 y también lo hará en capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Justificación, santificación y glorificación. Pero en el texto que leímos recién, de capítulo 1, versículos 21 al 23, Pablo pone una condición y dice allí, si en verdad permanecéis firmes y bien fundados. A veces cito de la versión de Reina Valera 1960, que es la que uso a menudo. Pero ¿por qué hablo de discipular con teología? Porque muchas veces se invierte tiempo en personas que no tienen las evidencias de una conversión, no tienen las evidencias de una persona andando en santificación y menos tienen la evidencia de ser personas que tienen la esperanza en la venida del Señor Jesucristo. En Argentina le llamamos creyentes carretilla. O si son creyentes, donde uno tiene que levantarlos y tiene que arrastrarlos. Tiene que preguntarle si está leyendo la Biblia. Tiene que preguntarle por qué no vino al culto. Tiene que preguntarle si está batallando y cómo está en su hogar y nunca tiene victoria sobre estas áreas. Y discipular este tipo de personas es perder el tiempo. Por eso necesitamos teología en el discipulado. No significa que todas las personas van a ser perfectos de un momento, pues a eso avanzamos, como dijo Greg y como enseñó de Gálatas 4:19. Pero la realidad es que cuando no vemos estos frutos, cuando no vemos estas marcas, nosotros no estamos siendo cuidadosos. Pablo dice, ustedes van a abundar y van a ser presentados delante de Cristo, perfectos por Él, si ustedes en verdad permanecen firmes y andando. Necesitamos teología en nuestro discipulado. Hay mucho desgaste de pastores y líderes que trabajan con estas personas y esto se debe a esta falta de cuidado. ¿Es clara la justificación en las personas que discipulamos? ¿Es claro el avance en la santificación? ¿Hay esperanza en la segunda venida de Cristo? Pablo lo repite una y otra vez. Y haremos bien en prestar atención a estos principios en nuestro discipulado y verificar esto correctamente. Pero también, y ahora sí en versículo 24, nosotros necesitamos
ser discípulos, discipuladores, y la iglesia debe ser un cuerpo de discipuladores llenos de gozo. Pablo dice en versículo 24, ahora me alegro de mis sufrimientos. Ahora me alegro de mis sufrimientos. Hay una música que está detrás de todas las cartas de Pablo, pero especialmente aquí. Y esta música tiene un nombre, y este nombre es ejemplo. El discipulado se trata de ejemplo. Cristo dijo, ejemplo os he dado. Pablo dijo, sed imitadores de mí. En Hechos capítulo 20 dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia hasta ahora. A los filipenses también les dijo, sed imitadores de mí. Y esto es crucial porque nuestro texto y contexto claramente nos enseña que lo que Pablo está haciendo por otros. Y mientras está haciendo esto por otros, Pablo tiene un discipulado lleno de gozo. Observen, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Más adelante, en versículo 1 de capítulo 2, dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea. La batalla del apóstol Pablo era de un discipulado con gozo, un discipulado con alegría. El gozo es necesario en el discipulado y sin gozo es imposible discipular correctamente. De hecho, es imposible servir. Hay muchísimos lugares en las Escrituras donde el gozo está relacionado con el sufrimiento. Las bienaventuranzas del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Hechos capítulo 5, versículo 41. Ellos tuvieron gozo por haber sufrido por causa del nombre del Señor. Nos gloriamos y nos gozamos en las tribulaciones, dice Romanos 5. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 4, dice que abundamos de gozo en nuestras tribulaciones. Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, aunque sea derramado en libación el sacrificio, me gozo y me gozaré. Hebreos 12:2 nos dice que el Señor Jesucristo, por el gozo que tenía delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y ya en el Antiguo Testamento, Nehemías dijo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cómo podemos discipular con gozo? De una sola forma. Y es recordando que no merecemos nada y lo tenemos todo. Y todo lo hemos recibido. Dice el pastor John MacArthur, en el ministerio, mientras mantengas la humildad, puedes mantener el gozo, pero tan pronto como llegas a pensar que no estás recibiendo lo que mereces, que eres mejor de lo que estás recibiendo, estás en un gran problema. Entonces te amargás, entonces llegas a quejarte y has perdido el gozo del ministerio. Pablo estaba gozoso por lo que hacía por otros. Y las personas que están observando a los pastores y aquellos que discipulan, están observando su actitud, su ejemplo de gozo en lo que están haciendo. Es cierto, el apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses que ellos eran su gozo y su corona. Se gozaba en el ministerio que tenía con los tesalonicenses. No estaba apesadumbrado, sino que servía con gozo. Pero observen también que no solamente estas dos cosas, discipular con teología y discipular con gozo, pero también discipular con sufrimiento, abiertos y dispuestos a sufrir. El versículo 24 dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Es un asunto básico, el sufrimiento. Ahora, Pablo obviamente no está diciendo que Cristo no había sufrido lo suficiente. Cristo sufrió completamente. De hecho, la palabra que usa aquí el apóstol Pablo para sufrimiento es una palabra que nunca tiene que ver con los sufrimientos del Calvario de Cristo, sino que tienen que ver con los vituperios que él tuvo durante su ministerio. Básicamente, Pablo está diciendo esto. Como Cristo no está presente, yo estoy recibiendo los golpes. Él dijo a los Gálatas, yo llevo en mi carne, en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesucristo. De este sufrimiento estamos hablando. No necesariamente estamos hablando de látigos y golpes, estamos hablando de ser identificados con Cristo. Y cada discipulador necesita cumplir en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aflicciones son parte del discipulado.
Él dijo a los filipenses en capítulo 1, versículo 29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Se dan cuenta? Padecer por causa de Cristo se nos concede. No todos pueden hacer esto. No todos tienen este privilegio. Solamente los hijos de Dios y los discipuladores eficaces. Discipular es ejemplificar. Y a través de esto, nosotros formamos las vidas de otros que observan cómo la vida de Cristo se está formando en nosotros, como pastores y discipuladores, como miembros de la iglesia. La gran comisión dada a los apóstoles, luego dada a toda la iglesia y en el libro de Hechos cumplido y todos los mandatos en el Nuevo Testamento. Pero son sufrimientos que no son a favor de Pablo, sino a favor de la iglesia. Sufro por ustedes, sufro por ustedes. Nos gozamos de ser participantes de los padecimientos de Cristo, porque el sufrimiento del discipulador le capacita para servir a otros. Pablo dijo, así como abundan las aflicciones de Cristo, también abunda la consolación. Nosotros somos como Él es en este mundo. El sufrimiento del discipulador le capacita para asistir a los que sufren. Hebreos 10:33 dice que las tribulaciones de las personas a quienes estaban recibiendo las palabras del autor de Hebreos, dice que estas personas eran espectáculo al mundo y con gozo sufristeis las cosas que sufristeis y habéis sido espectáculo al mundo. Ejemplos. Debemos discipular con sufrimiento. Pero también, y muy importante, versículo 25, debemos discipular con obediencia. Dice, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Esta es la convicción puntual que tenía Pablo, y era una labor puntual. Por un lado, llamado, y por otro lado, una encomendación de parte de Dios. Él ya se presentó como ministro en versículo 23, que nosotros ya leímos. Yo fui hecho ministro, Pablo, fui hecho ministro. Él ya se presentó así. ¿Dónde comenzó esto? En Hechos capítulo 9. Y ni siquiera fue Pablo el que recibió esto. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Ve a la calle que se llama derecha y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero fue Ananías quien escuchó las palabras, discípulo de Cristo, escuchó las palabras de Jesús. Le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para que anuncie mi nombre a todos los gentiles y a los judíos. Era un instrumento escogido y por eso Pablo dice en este texto que él tiene una administración o economía, de donde viene nuestra palabra castellana, economía. Pablo tiene esto siempre en claro. Él es un administrador, ha recibido algo y tiene que usarlo porque se le ha encomendado. Es por eso que cuando le escribe a Tito en su carta, le dice que el pastor debe ser fiel como administrador de Dios. El discípulo que olvida la importancia de administrar lo que le ha dado es un discípulo desobediente y no puede discipular a otros si no está obedeciendo al mandato que Dios le ha dado. Y Pedro, recuerdan en 1 de Pedro capítulo 4, dice, cada uno conforme a la gracia que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a otros. Ya no seas pastor, no estás encargado de ningún ministerio, pero tenés el hábito de visitar hermanos y tenés que ministrarles, discipularles. Tenés un llamado de Dios para hacer esto porque somos discípulos del Señor Jesucristo. Y si un cristiano no tiene una convicción de ser administrador, no tendrá en valor alguno el discipulado de nadie. Simplemente verá a las personas como obstáculos o asuntos que tratar, pero nunca verá a las personas como aquellos que Dios le ha encomendado para enseñarle. La iglesia necesita discípulos obedientes. Y él tenía esta administración puntual, este ministerio puntual, esta labor puntual, y es a través del anuncio de la palabra de Dios. La obediencia del discípulo tiene que ver con una obediencia directa
a la palabra de Dios. Es una sola palabra en el original que significa llenar. Dice allí, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Este es el hecho de llenar. Esto es lo que hizo Pablo con su ministerio. Llenaba con la palabra de Dios. Por eso al final de su tiempo con los efesios, con los ancianos de Éfeso allí en Mileto, les dijo bien específicamente, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La Biblia de tapa a tapa, la mejor forma en que un obrero, que un discípulo de Cristo puede discipular con obediencia, es recordar quién le ha dado este mandato, pero es no faltar con ninguna de las palabras que Dios nos ha dado para que enseñemos, en exhortación, en consolación, en evangelización, pero nunca pasar por alto el principio de la predicación y especialmente la predicación expositiva, una exposición continua que abarque todo el consejo de Dios, para que un día nosotros podamos dar cuenta delante del Señor Jesucristo que no hemos metido nuestro talento debajo de la tierra, sino que hemos sido obedientes. ¿Cómo estás en este particular? ¿Estás obviando algunas cosas de las Escrituras porque te parece que no se van a adecuar a esta persona que estás discipulando, a esta persona que estás enseñando? ¿Estás evitando el sufrimiento? ¿No lo estás haciendo con gozo? ¿No tenés una clara teología por la cual discipular a otras personas? Es muy importante que usemos las Escrituras. La mejor preparación que puede tener un discípulo es conocer las Escrituras. Y para eso tenés que leer las Escrituras todos los días, todos los años de tu vida, de principio al final, empaparte en las Escrituras. Y esto es verdad porque Pablo le dijo a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Es la Escritura, que es una comparación que hacen los efesios y les dice que deben ser llenos del Espíritu Santo, que es la misma cosa, llenos de la palabra de Dios. Pero observen, hay algo más en versículos 26 y 27, nos enseña que debemos tener un objetivo mayor, es un objetivo claro en el discipulado. Y dice allí, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hay una sola cosa que nos ayuda a recuperar la esencia del discipulado. Y nos reímos un poco con Greg antes cuando compartíamos algunos de los pensamientos que íbamos a compartir, pero yo agradezco que me ayudó con el tiempo, porque lo que acabamos de escuchar de Gálatas 4:19 es esto. No hay mayor objetivo saber que Cristo está formado en la vida de los cristianos, y es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. El cristianismo es la única religión que tiene a su fundador en su corazón. Es la única. Es Cristo en nosotros. Es la esperanza de gloria. Cuando David oró en el Antiguo Testamento, en Salmo 51, él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No es una oración que los creyentes hacen hoy. El Espíritu está en nosotros. Las manifestaciones de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, en el tiempo de Ezequiel, no tienen comparación a lo que es en nosotros. Juan dijo en Juan capítulo 1, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y en ese mismo evangelio, el Señor Jesucristo dijo, vendremos y haremos morada con Él, con aquel que guarda su palabra. Esta es la verdad del evangelio y este es el objetivo. Cristo en nosotros. Por eso en capítulo 3, Pablo dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Juan dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces el objetivo del discipulador y del discípulo tiene que ver con este anuncio, tiene que ver con enseñar de tal manera que quien es discípulo pueda percibir la riqueza de esta verdad. El discipulador no enseña métodos, el discipulador no enseña principios, el discipulador enseña una persona, es Jesucristo. Este es el objetivo principal. Por eso dice en capítulo 2, en versículo 3, el apóstol Pablo,
así en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Predica a Cristo, señala a Cristo y será suficiente para ver discípulos formados a su imagen. Él es la esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria. Y observen también, porque esto se transforma en un método eficaz de discipulado. Señalar a Cristo. Quisiéramos ver a Jesús, dijeron unos griegos a Felipe y Andrés, quisiéramos ver a Jesús. Esa es nuestra meta. Los hombres que querían encarcelar a Pedro y a Juan y a los discípulos se maravillaban y les reconocían, Hechos 4:13, que habían estado con Jesús. Pero también, y por último, necesitamos discipular con esperanza y en el poder de Dios. Dice versículo 27, 28 y 29. A Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Antes en capítulo 1, Pablo dijo que Cristo nos va a presentar delante de su gloria, que Él nos va a presentar irreprensibles delante de Él. Ahora Pablo dice, nosotros trabajamos para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es la realidad de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero Pablo dice, yo hago esto, yo trabajo esforzándome. Se necesita un esfuerzo en el discipulado. No se necesita más dinero para la obra misionera, aunque es importante. Lo que se necesita es trabajo, se necesita esfuerzo, se necesita tiempo. Pero en el poder de Dios. En el poder de Dios, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y por supuesto, Pablo no está diciendo, esto es algo que vamos a terminar acá, es algo que se va a cumplir acá, porque no es así. Nosotros sabemos que no, pero estamos trabajando en esto. Es un principio a través de todas las epístolas de Pablo. A los romanos les dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, a los que son llamados para que fuesen hechos, estoy simplemente parafraseando, sean formados a la imagen de su Hijo. A los filipenses le dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A los efesios en capítulo 4 le dice, hasta que lleguemos a la plenitud de este hombre. En 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, para que seamos presentados sin mancha y irreprensibles delante de Él. Pablo lucha, agoniza es la palabra. Según la potencia que actúa, la energía, esa es la palabra, energeo, poderosamente, dunamis, que no tiene nada que ver con la dinamita, porque la dinamita no existía en ese tiempo, sino que es poder, tiene poder para transformar. Como dicen los comentaristas, la lucha se lleva a cabo en proporción no a sus poderes naturales, sino a la energía poderosa de Cristo en su interior. Este es un trabajo que Pablo y cualquier discipulador necesita y debe participar. Cristo perfecciona, Pablo lucha para esto. Y escuchen, me gusta porque Epafras fue a ver a Pablo a la cárcel, le contó cómo estaban los colosenses. Pablo escribe la carta y la manda y dice, para terminar en capítulo 4, Epafras les manda saludo, es uno de ustedes, pero miren lo que dice en capítulo 4 de Colosenses y el versículo 12. Dice Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Avancemos con este fin para la gloria de Dios. Seamos discípulos con teología, seamos discípulos con alegría, suframos por causa de Cristo, seamos discípulos obedientes, tengamos un objetivo claro y esforcémonos en la fuerza y en el poder de Dios.